En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Y estamos continuando en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan, verso por verso. Sabemos que hemos llegado al último capítulo, el capítulo 5. Y entramos hoy y veremos un verso muy importante, que es el verso 13. El verso 13 del capítulo 5. Y digo que es un verso importante no porque los otros no sean importantes. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es importante. Sin embargo, el verso 13 tiene una particularidad, y es que Juan decide presentar el propósito por el cual él escribe su carta. O sea que eso hace que este verso 13 sea particularmente especial, importante para la comprensión de todo lo que hemos venido viendo a través de estos meses. Estaba yo haciendo un cálculo, llevamos 8 meses estudiando la primera carta de Juan. Nos faltan unos mensajes, no sé exactamente cuántos, pero ya falta muy poco. Y a lo largo de este estudio, si usted ha estado viniendo, yo creo que usted ya tiene en su mente que Juan presenta varias pruebas, diferentes pruebas que nos sirven para validar la veracidad de nuestra fe. Hemos dicho lo importante que es esto. Nos deja claro Juan que no es suficiente con hacer una profesión externa de fe. Cualquiera dice yo creo, todas estas cosas las hemos hablado. Pero la verdadera fe, la fe que salva, se distingue por varias características. Hay varios distintivos que Juan presenta de manera cíclica en esta carta y que tienen que estar presentes en la vida de todo creyente. Y los hemos visto todos a través ya de estos estudios en esta carta. Voy a resumir estos distintivos de manera breve para poder recordarlos. El primero, que es con el que Juan inicia su carta, es básicamente el hecho de que es necesario creer en el Jesús bíblico, en el Jesús que la Biblia presenta, el Dios eterno, que vino al mundo para redimir al hombre de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. ¿Sí? O sea que hemos dicho semanalmente, tenemos que creer en el Jesús de la Biblia, que es Jesús Dios hombre, Jesús Dios hecho hombre, en él. Cualquier cosa menor a esto es, de hecho, una blasfemia contra Dios. Es lo que es. O sea que no es suficiente creer en Jesús como un gran maestro y un gran profeta y un gran hombre. Es necesario creer en Jesús como Dios hecho hombre. El amor es otro distintivo que lo hemos visto una y otra vez. Quizás es el que más repite el apóstol Juan en esta carta, y es un tema en el cual él combina el amor a Dios y el amor a los hermanos, ¿cierto? Y el argumento es simple. El que ama a Dios ama a los hermanos, y el que ama a los hermanos ama a Dios. No se puede amar a Dios sin amar a los hermanos, ¿sí? Están estrechamente conectados el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y digo que es importantísimo este tema porque si usted ha estado aquí con alguna frecuencia, usted se ha dado cuenta que es realmente repetitivo Juan con este tema, bien repetitivo. Al punto que de repente me imagino que algunos de ustedes dirían cada semana cuando yo predicaba sobre el amor, ¿otra vez sobre el amor? Pero siempre vimos el amor desde unas perspectivas diferentes. O sea que es fundamental el tema del amor. El cristiano ama a Dios, el cristiano ama al prójimo, y conjuntamente y muy ligado al tema del amor está el tema de la obediencia, que Juan también lo presentó como un distintivo de la fe, y de hecho lo vemos en la Biblia que la obediencia es la forma en que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos. ¿Sí? Podemos decirle al Señor 20 veces al día que lo amamos, que si no le obedecemos, nuestras palabras son palabras huecas. O sea que todas estos distintivos ha venido presentando Juan a lo largo de la carta. Otro que vimos tiene que ver con la conciencia de pecado, y la comprensión aquí, la idea es que el creyente reconoce su pecado y le duele su pecado y confiesa su pecado.
Y es importante entender que esa confesión de pecado es necesaria para restablecer nuestra comunión con Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, y la única manera en que esa comunión se restablece es cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos: Señor, ayúdame, perdóname, confieso que te he fallado. Es fundamental todo esto y es parte del distintivo del verdadero creyente. Fíjese, el verdadero creyente no es el que nunca peca, porque esa persona no existe. El verdadero creyente es aquel que tiene conciencia de su pecado, le duele su pecado, anhela obedecer al Señor y busca pecar menos. Qué importante es. No caer en pensar: no, como el Señor me perdona todo, hago lo que quiera. No, no es eso. Al contrario. Líbrame, Señor, de pecar contra ti. No te quiero ofender. Esa es la actitud de corazón. Hablamos de una distinción importante a lo largo también de esta carta y tiene que ver con pecar y vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Juan afirma en el verso 9 del capítulo 13 esto: escuche, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que aquí la idea no es que el creyente jamás peca, porque también dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? Si el pecado define la vida de una persona, esa persona no es un creyente. ¿Sí? No si una persona no peca, porque repito, todas las personas pecamos. Pero si el pecado define la vida de una persona, esa persona no es un cristiano. Si una persona es un ladrón, se dedica a robar, el ser ladrón es lo que define su vida, esa persona no es un cristiano, por más que venga a la iglesia. Esa es la distinción entre una persona que vive en un patrón ininterrumpido de pecado y una persona que peca. Son dos cosas distintas. Espero que entendamos la diferencia. También habló Juan de la relación del creyente con el mundo. Primera de Juan 2:15, todo esto lo hemos visto. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que todas estas son cosas que hemos venido viendo a lo largo de estos meses y son pruebas a través de las cuales nosotros podemos evaluarnos. Es fundamental, de eso se trata esta carta. Es una carta práctica. Estamos de acuerdo, no seremos perfectos en todos los puntos, pero la realidad es que estos distintivos deben estar presentes en nuestra vida. Si de repente nosotros odiamos a los hermanos, eso es una gran luz roja, una luz de alerta. Ahora, Juan presenta estas pruebas y la semana anterior vimos un pasaje muy interesante en el cual básicamente Juan nos recuerda que no creerle a Dios con respecto a Jesús es llamarlo mentiroso. ¿Se acuerda? Llamarlo mentiroso. Vimos lo grave que es eso. Es desechar el testimonio de Dios. Y luego el pasaje de la semana pasada terminó con la afirmación que Juan hace, donde dice que quien tiene al Hijo tiene la vida y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Afirmó Juan que solamente quien cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Básicamente hasta ahí vamos. Ahí vamos con respecto a esta carta. Ya Juan está llegando entonces al final de su carta. Está llegando al final de su carta y para concluir esta carta vamos a pasar de pruebas a presentar unas certezas que Juan presenta con respecto al creyente genuino en Cristo. ¿Sí? O sea, es como que el Señor nos dice a través de Juan: bueno, ya les presenté las pruebas, ya ustedes evaluaron sus vidas. Ahora, el que pasó la prueba, el que puede decir: sí, realmente yo a la luz de estas pruebas, yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Ahora Juan nos dice: bueno, ahora para usted creyente hay varias certezas que tenemos los creyentes en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar la primera de esas certezas en este pasaje que, como repito,
presenta el propósito principal por el cual Juan escribe esta carta. Ahora, vamos a tener en cuenta solamente un verso, el verso 13, pero vamos a leer toda la porción que estaremos estudiando en las próximas semanas, breves semanas, antes de terminar la carta. Entonces, vamos, hermanos, por favor, a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Leeremos la porción que está en Primera de Juan, el capítulo 5, los versos 13 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 13 al 21. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Señor: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Es palabra de Dios, hermanos. Esto que acabamos de leer es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Se da cuenta, si puso algo de atención, se da cuenta que no es un pasaje muy fácil, ¿eh? Hay varias cosas ahí que vamos a ir tocando a medida que vayamos viéndolas. Repito, no sé cuántos mensajes se van a ir. Pensaba que eran este y dos más, pero creo que probablemente no será así. De pronto será un poquito más de eso. Bueno, el pasaje de la semana anterior termina con una afirmación que el apóstol Juan hace conectando el testimonio de Dios con la vida eterna. El tema de la vida eterna es lo que vamos a estar hablando hoy. Muy importante tema para todo creyente, la vida eterna. Entonces, pasaje de la semana anterior. Termina los dos versos, el verso 11 y el verso 12, Juan haciendo una afirmación que conecta dos ideas, el testimonio de Dios con la vida eterna. Se los leo, versos 11 y 12 del capítulo 5. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, el domingo pasado hablamos un poco de la vida eterna. Dijimos básicamente que la vida eterna inicia en esta existencia. Tiene que ver con una calidad de vida, no solamente con una duración, pero con una calidad de vida. Pero la manifestación plena de la vida eterna, pues la vamos a experimentar cuando entremos en la presencia del Señor, no en esta existencia. Dijimos también que el apóstol Juan presenta a Cristo como el medio exclusivo, muy importante, el medio exclusivo para obtener la vida eterna. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro nombre mediante el cual podamos ser salvos. Y Juan, si usted se ha dado cuenta, él es muy frentero, Juan es muy directo. Juan no se pone a adornar las cosas que dice para que suenen bonito, y este último pasaje de la semana pasada no es la excepción. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, punto. Él no se pone ahí a dar vueltas a ver si de repente no suena tan duro el mensaje. Ahora, habiendo expresado estas cosas, entramos al verso 13, nuestro verso de hoy, en donde Juan procede a darnos a conocer la razón. ¿Por qué escribo esta carta? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Verso 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Aquí la palabra clave es sepan, que es una palabra que se va a repetir varias veces en los pasajes, los versos que vamos a ver durante estas próximas semanas. Saber tiene que ver con certeza.
Fíjese que él no dice, les escribo estas cosas para que tengan la esperanza de la vida eterna. La Biblia habla de la esperanza de la vida eterna, pero aquí Juan llega más allá. Dice, para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Ahora, la expresión estas cosas con la que inicia el verso hace referencia al contenido general de la carta. No solamente al contexto anterior, pero al contenido general. Es como que Juan dice, todas estas cosas se las he escrito, toda esta carta se las he escrito para que ustedes sepan, creyentes, hace la aclaración, los que creen en el Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Entonces Juan está llegando ya al final de esta carta, al final de su escrito, y dejando en claro que las diferentes pruebas que ya presentó tienen como propósito traer certidumbre con respecto a la posesión de la vida eterna por parte del creyente, porque esa es la idea de las pruebas, que nosotros tengamos certidumbre con respecto a que somos realmente salvos. ¿Cuál es el producto de esa certeza de salvación? La vida eterna. La vida eterna es la consecuencia, es el resultado de la fe salvífica. Es como si Juan nos dijera, ahora que han evaluado su fe por medio de estas pruebas y han llegado a la conclusión que en efecto su fe es verdadera, quiero que tengan la seguridad, quiero que tengan la plena seguridad de que ustedes poseen la vida eterna. Una vez más, el apóstol Juan reafirma el hecho de que el objeto de la fe salvífica es solamente el Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Qué importante es entender que el objeto de la fe salvífica es Cristo y nada ni nadie más. Nada ni nadie más. No basta con ser sincero creyendo en algo. No basta con decir yo creo en Dios. Sinceramente creo en Dios. Es necesario creer en Cristo. Juan se dirige a aquellos, en el verso dice, que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y esa referencia al nombre del Hijo de Dios tiene que ver con la plenitud de la persona de Cristo. Debemos creer en el Jesucristo que la Biblia presenta. Son solamente los verdaderos creyentes en Cristo quienes tienen la certeza de la vida eterna. Lo voy a repetir. La vida eterna es un regalo no para todas las personas. Uno quisiera, ¿cierto?, en su humanidad que fuera para todas las personas. Porque todos conocemos gente que queremos que no creen en Cristo. Todos. Y si por uno fuera, dígame usted si no es cierto, si por uno fuera, quizás cambiaríamos las reglas del juego. Pero nosotros no somos Dios. Y Dios ha designado que la vida eterna es el regalo solamente para aquellos que creen en su Hijo. Ahora, ¿quién trae esa convicción al corazón humano acerca de la divinidad y de la humanidad de Cristo? Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Usted puede hacer todas las operaciones matemáticas, físicas que quiera para tratar de probar que Cristo es Dios. El único que trae convicción al corazón es el Espíritu Santo de Dios. De igual forma, es el propio Señor quien trae convicción a nuestro corazón con respecto a la realidad de la vida eterna. Si usted habla de la vida eterna a una persona que no cree, va a decir que usted es un tonto. Usted es un tonto. Vive para el ahora. Eso es lo normal. Eso es lo que nos venden afuera. Hay que vivir esta vida. Hagamos todo lo que podamos aquí porque esto es todo lo que hay. Bueno, no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Y la certeza de la vida eterna, hermanos, escúchenme, es absolutamente esencial en nuestra vida. Es muy importante porque es la certeza de la vida eterna la que nos permite tener una perspectiva eterna de esta vida. Qué importante que es eso. Usted quiere saber cómo una persona como el apóstol Pablo, que mencionaremos más tarde,
sufrió, padeció y se sostuvo en todas las cosas que el Señor puso en su camino. Mi convicción es, obviamente el Señor lo sostenía, pero ese hombre tenía su mirada puesta en la vida eterna. Ese hombre vivía, y estoy seguro los apóstoles vivían también. Sufrieron, padecieron, y a través de la historia muchos hombres y mujeres han padecido por el nombre de Cristo porque tienen una certeza de que realmente hay una vida eterna. No es un cuento. Cuando creemos en esa vida futura, podemos vivir con sabiduría. Podemos vivir diferente en esta vida cuando sabemos que esto no es todo lo que hay. Y adicionalmente, esa esperanza nos da gran fortaleza en los momentos de mayor dificultad. Entre más crece nuestra convicción respecto de la vida eterna, más cambia nuestra manera de vivir en este mundo. Quiero que lo sepa. Entre las verdades espirituales se hacen más profundas en nuestro corazón. Eso va a tener un impacto en la forma como vivimos esta vida. Cuando nosotros comprendemos, queridos hermanos, que estamos todos aquí, porque no hay una sola persona que quede fuera de lo que le voy a decir. Todos estamos aquí por un corto tiempo. Todos. Cuando nosotros entendemos eso y entendemos que nuestro destino futuro es eterno y es glorioso, eso nos motiva a vivir esta vida a la luz de la vida eterna. Entonces la vida futura tiene un efecto práctico, real, tangible en la forma como vivimos aquí. El Señor Jesucristo ilustra esta verdad en el Sermón del Monte. Si usted estuvo en el Sermón del Monte aquí, el estudio que hicimos, se acordará quizás de este pasaje. Jesús dice en Mateo 6, los versos 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Yo quiero preguntarle, si la vida eterna no existe, ¿qué sentido tienen estas palabras? La certeza de la vida eterna es lo que le da sentido a esto. Si no hubiese una vida futura, este consejo del Señor Jesús que acabamos de escuchar sería un engaño. Eso sería. ¿Y quienes lo siguen? Quienes siguen el consejo, perdónenme, unos tontos. Imagínese, vivir esta vida en base a una promesa futura inexistente sería patético. Pobre tonto el que vive esta vida basado en algo que no existe, en una esperanza mentirosa, inexistente. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 19 con estas palabras. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si esperamos en Cristo solamente para el hoy, el ahora, somos, Pablo dice, los más dignos de lástima. Pero nosotros sabemos que no es así, porque el Señor Jesucristo nos ha hablado con la verdad. Recuerde que la semana pasada una de las cosas que vimos, hablando del Padre, pero también es cierto del Hijo, es que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. El Señor Jesús nos ha hablado con la verdad. Nosotros tenemos la certeza de una vida futura en la presencia de Dios. Nosotros tenemos grandes y maravillosas promesas que el Dios que no puede mentir nos ha hecho. Todos los creyentes tenemos esas promesas. Estamos llamados, según Jesús, a acumular tesoros en el cielo. ¿Sabe por qué estamos llamados a acumular tesoros en el cielo? ¿Quiere que le diga por qué? Porque hay un cielo.
Por eso, porque si no hubiese un cielo, ¿qué sentido tiene que el Señor nos diga, acumulen tesoros en el cielo? Hay una existencia futura que no estará sujeta a los efectos del pecado. Y en esa vida futura ya no va a haber corrupción, ya no va a haber muerte, ya no va a haber pecado. Y nada va a estar sujeto a dejar de existir. Todo lo que usted ha visto en su vida con sus ojos, todo lo que yo he visto en mi vida con mis ojos, todo lo que usted está viendo ahorita, lo que siempre ha visto y lo que verá, todo está destinado a desaparecer. Todo. Todo lo que usted y yo poseemos, la ciudad y el país donde vivimos, el planeta que habitamos y el universo que lo contiene, todo será destruido, todo, para dar paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra, es decir, a una nueva creación. No acumular tesoros en la tierra y en su lugar, acumularlos en el cielo, es el resultado de la convicción que Dios nos da como creyentes en nuestro corazón con respecto a que en efecto, de verdad existe una vida futura. Es verdad. Esta vida es una prueba. Esta vida es una prueba, hermanos. Nosotros somos peregrinos en este mundo, nosotros estamos de paso, este no es nuestro lugar. Si usted es un creyente en Cristo, métase en la cabeza que este no es su lugar. Pablo lo dice en un pasaje muy conocido, Filipenses 3, 20 y 21, con estas palabras, dice, porque nuestra ciudadanía, ese nuestra son los creyentes. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora escuche lo que dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Para todo creyente, esa existencia futura implicará la recepción de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado. Un día vamos a tener un cuerpo físico perfecto, un cuerpo que no va a morir, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que estará totalmente libre de pecado, un cuerpo habilitado para disfrutar eternamente de la plenitud de Dios. Ahora bien, no solamente tendremos un cuerpo físico, no solamente tendremos un cuerpo físico en la eternidad. La semana pasada hablamos un poco del lugar físico donde viviremos. No sé si lo recuerda, hablamos de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, que es descrita por el propio apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en donde Juan presenta esta ciudad con bastante detalle. Yo no sé si usted lo ha leído, si no lo ha leído, léalo, lea el libro de Apocalipsis completo. Y al final del libro, Juan presenta esta ciudad. Versos 9 al 11 del capítulo 21. Vamos a leerlos, esta porción y otras porciones. Esto que les voy a leer es lo primero que Juan ve cuando le es mostrada la ciudad. Juan relata el instante en el cual ve la ciudad celestial. Dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Posteriormente, en los versos 16 y 17, Juan nos presenta las medidas de la ciudad y la forma de la ciudad. O sea, si esto no es algo real, ¿cómo nos dan las medidas de algo que no es real? No tiene sentido. Esto no es alegórico.
Esto es un sitio físico real. Versos 16 y 17. La ciudad está asentada en forma de cuadro. Cuadro. Va a ser un cuadro, un cubo. Y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, que son 2,160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, que son 64.8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel, dice Juan. ¿Usted cree que tendría algún sentido dar medidas exactas de algo que no existe? Luego en los versos 22 al 27 el apóstol escribe lo siguiente acerca de esta maravillosa ciudad. Escuche, esto es hermoso. Dice: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Escuche el verso 27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y una de las verdades más gloriosas del futuro eterno del cristiano es que veremos a Cristo cara a cara. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ha pensado usted que un día usted estará enfrente del Señor Jesús? Apocalipsis 22:4. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ese es el futuro que Dios promete a toda persona que pone su fe en el Señor Jesús. Ese es el futuro que nos aguarda. Ese es el futuro que nos espera. Esa es la certeza de la vida eterna. Y es esta certeza la que le da vida a las palabras del Señor Jesús de no acumular tesoros en la tierra, pero solamente acumularlos en el cielo. Meditando un poquito en todo esto que acabamos de escuchar, podemos llegar a la conclusión de que nada de lo que este mundo ofrece se puede comparar con las riquezas eternas. Nada. Nada. Lo mejor que este mundo ofrece es basura al lado de las riquezas eternas. No cambiemos lo corruptible por lo incorruptible. No cambiemos lo que se acaba, lo pasajero, por lo eterno. Hermanos, si todo lo que vemos con nuestros ojos va a pasar, escúcheme, es importante que escuchemos esto. A la luz de lo que acabamos de oír, si todo lo que yo veo con mis ojos va a dejar de existir, si todo lo que yo conozco a través de mis sentidos va a ser destruido para siempre, pregunto yo si no es mejor dedicar nuestros esfuerzos a sembrar en el terreno fértil de la vida eterna y no aferrarnos a lo pasajero de esta existencia. ¿Cómo logramos hacer esto de manera práctica? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer yo para vivir así? Creo que debemos asegurarnos de que nuestra vida es útil para Dios, en alguna medida, en alguna forma. ¿Cómo es mi vida útil al Señor? ¿Qué hago yo por el Señor? ¿Cómo le sirvo al Señor? Hermanos, no todos hemos sido llamados a ser pastores.
Pero todos hemos sido llamados a servir al Señor. Todos. Todos. Y no solamente eso, pero hemos recibido de Dios todo lo que necesitamos para vivir vidas agradables a Él. Si usted es un creyente, usted tiene todo lo que necesita para la vida y la piedad, dice Pedro. Todo. O sea, no hay disculpas de decir es que no tengo cómo. Quizás es un buen momento para que en su vida cristiana usted le pida al Señor que le ayude a ser útil en sus manos. Porque esta vida pasa. Esta vida se va a ir. Y la pregunta es, ¿qué hicimos para nuestro Dios? ¿Qué hicimos para avanzar su reino? ¿Qué hicimos para servirle? Esa es una pregunta importantísima. Hay que hacer, hermanos, todos, ustedes y yo, tenemos que hacer un análisis de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Hermano, ¿cuál es su prioridad en esta vida? Pregúntese usted eso en su corazón ahora, en este momento. Pregúntese en su corazón, ¿cuál es mi prioridad en esta vida? ¿Qué es lo que yo realmente atesoro? Pregúntese eso. Es importante que se haga y nos hagamos esas preguntas. ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Ayúdanos, Señor, ayúdame a vivir una vida para tu gloria. ¿Estamos acumulando tesoros en el cielo? ¿Se acuerda que Pablo nos dice todo lo que hagan, sea que coman, que beban, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios? Señor, es mi vida una manifestación de tu gloria, es mi vida un sacrificio de alabanza a ti. O sea, es mi vida una vida que te sirve y te alaba a ti con cada acto. O sea, no nos equivoquemos, no solamente es en la iglesia que nosotros servimos y representamos a Cristo, es afuera también. Y en las cosas más simples podemos servir al Señor, reflejando el carácter de Cristo. Hermano, esta pregunta se la hice hace un tiempo. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo y nuestras fuerzas? ¿En qué se nos va el tiempo? ¿En qué se nos va el tiempo, hermanos? Dios nos ha dado vida eterna a todos los creyentes en Cristo, y esa vida eterna es nuestra motivación para vivir en este mundo de una manera fructífera para el Señor. Ese es un aspecto práctico de la vida eterna, efecto de la vida eterna en nuestra vida aquí en la tierra. Pero antes de terminar, hay otro aspecto muy importante que yo quiero resaltar con respecto a esta convicción que tenemos los creyentes con respecto a la vida eterna. No solamente esta convicción es un motivador para vivir vidas útiles al Señor, pero escuche esto, muy importante, es también un gran consuelo en los tiempos de aflicción. ¿Será que me equivoco si yo digo que la vida no es fácil? ¿Hay alguna persona aquí que realmente pueda levantar la mano y decir, no, pastor, la vida es fácil? No estoy siendo negativo, estoy siendo realista. La vida es hermosa, sí, pero no es fácil. Nosotros vivimos en un mundo caído, nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado. Escuche, un mundo que tiene como Dios con D pequeña a Satanás, según Pablo en 2 Corintios 4:4. ¿Usted quiere que yo le dé una promesa maravillosa hoy? Le voy a dar una promesa que el Señor nos da a todos. El Señor nos hace una promesa maravillosa en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción. Ahí viene la promesa. ¿A quién le gusta la promesa?
Es una promesa. Somos muy dados a recibir todas las promesas que nos gusta y desechar las que no nos gusta. Esto es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero mire lo que dice: confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, las aflicciones son una realidad en la vida de toda persona y el creyente no es la excepción. Por eso esas iglesias donde, entre comillas iglesias, donde la gente va y le dice: si usted es cristiano, todos sus problemas se le van a arreglar. Eso es mentira. ¿Se acuerdan la iglesia esa que se llama Pare de Sufrir? ¿De verdad? ¿Really? ¿Se puede ser cristiano? ¿Se puede ser semejante a Cristo sin sufrir? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Dígame cómo. Si el propósito de Dios es hacernos más como Jesús, la pregunta es: y si Jesús es el siervo sufriente de Dios, ¿cómo puedo yo ser como Jesús si no sufro? El sufrimiento es necesario en la vida del creyente. Ahora, todas las personas, cristianos y no cristianos, experimentamos aflicción. Pero escuche lo que les voy a decir. Adicionalmente, el creyente padece más aflicciones como resultado de su fe en el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? El creyente experimenta aflicciones que otras personas no experimentan. Se lo voy a decir otra vez. El creyente experimenta las de todo el mundo y unas adicionales. Adicionales tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Y el apóstol Pablo nos sirve de ilustración para esto que les estoy diciendo. Él tiene listas de sufrimientos, listas de padecimientos. Si usted cree que usted sufre, lea la Biblia y consuélese en Pablo, por ejemplo. Consolémonos en Cristo. Él padeció azotes, hambre, frío, desnudez, persecución. Y aunque no está registrado en la Biblia, es seguro que Pablo murió por causa de su fe en Cristo. Ahora, el apóstol también tuvo grandes luchas espirituales, como por ejemplo su batalla permanente con los falsos maestros, que fíjese lo interesante, cuando él da esta lista de padecimientos de las que yo le acabo de mencionar y otras muchas más, al final de esa lista dice: y por encima de todo, o sea, como si esto es secundario, pero por encima de todo, la preocupación por las iglesias. Esa es una carga espiritual. El hambre es física. El latigazo es físico. El frío es físico. Pero el dolor por la iglesia, el dolor por sus hermanos, es espiritual. Eso no lo tiene el que no es creyente. El cristiano vive en una guerra permanente a nivel espiritual. Así no siempre lo reconozca o lo perciba. Si usted es un cristiano, le doy una excelente noticia: usted está en guerra. Permanente guerra. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el creyente experimenta aflicciones que otros no padecen. Y esto nos lleva a una importante conclusión. Ya estoy acabando, pero escúcheme, la vida del cristiano no es fácil. Lo voy a repetir, la vida del cristiano no es fácil. Es una vida hermosa, como ya les dije, pero no es una vida fácil. Y cuando vienen las grandes batallas, cuando sentimos que el mundo se derrumba a nuestro alrededor, allí está el Señor con nosotros. ¿Qué nos dijo? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Allí está Él sosteniéndonos y recordándonos que nuestro sufrimiento en esta vida es insignificante en comparación con el futuro glorioso que nos espera. Por eso hay que pensar en la vida eterna.
Por eso estas cosas hay que tenerlas frescas en la mente y en el corazón, para que cuando venga la dificultad tengamos consuelo de que lo que nos espera es mucho mejor. El apóstol Pedro, quien también experimentó la muerte por causa del nombre de Cristo, nos anima con estas palabras. Escuche, 1 de Pedro 5:10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Quiero hacer énfasis de lo que Él dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. De pronto hay alguien aquí que está diciendo, sí, pero yo llevo toda mi vida sufriendo. Ok, ese sufrimiento es corto cuando usted lo compara con la eternidad. Por eso Pedro dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Y note que no dice si sufren un poco de tiempo, no. Después que hayan sufrido, es una certeza. Es una certeza. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria, la que estamos hablando, su gloria eterna en Cristo, ¿qué va a hacer Él? Nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esta certeza de la vida eterna, queridos hermanos, nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestro caminar por este mundo. Hemos sido llamados a vivir eternamente en la presencia de Dios. Esa es nuestra promesa. Y Dios se va a asegurar de que esto ocurra. ¿Ok? Él lo prometió, lo cumplirá. Fiel es el que prometió, dice la Biblia. El Señor no nos defraudará, no nos defraudará. Un día seremos perfectos, como Cristo es perfecto. Pero mientras ese día llega, hermanos queridos, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Seguimos perseverando sabiendo que si bien enfrentamos diversas luchas, ya hemos ganado la guerra. Escuche, ya ganamos la guerra. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Termino con este verso que el muy sufrido apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos. Romanos 8:18, escuche esto. Dice Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué significa esto? Por más severos que sean nuestros sufrimientos en esta vida, la vida futura será tan maravillosa que las aflicciones experimentadas en este tiempo serán irrelevantes en comparación con el gozo eterno producido por la gloria infinita de Dios. Aferrémonos a la esperanza de la vida eterna en medio de nuestros sufrimientos y de esa manera estos sufrimientos serán más fáciles de llevar. No olvidemos que estamos de paso por este mundo. Somos viajeros solamente, viajeros encaminados a la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oremos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor, por tu promesa de vida eterna que todos aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación a través de la fe en Cristo poseemos. Señor, esta vida trae sorpresas siempre. La realidad es que todos en diferentes medidas hemos sufrido. Algunos están sufriendo, otros quizás no están sufriendo hoy, pero seguramente sufrirán mañana. Y es parte de esta existencia. Señor, recuérdanos que tenemos una esperanza de vida eterna. Recuérdanos que no solamente tenemos una esperanza de vida eterna, pero una certeza de vida eterna, porque fiel es el que prometió. Y eres tú. Recuérdanos que nuestra ciudadanía está en los cielos y cuando vengan los momentos de aflicción, ayúdanos a meditar en estas verdades. Que estas verdades sean nuestro consuelo, Señor, y nuestra fortaleza. Que nos ayuden a recordar siempre que aquí estamos por un poco de tiempo y esa aflicción que estamos viviendo pasará,
Y no solo pasará, sino que será consumida por completo por esa gloria maravillosa tuya, que un día todos los creyentes podremos ver. Damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.